¿Alguna vez el brillo del oro te ha cegado tanto que no lograste ver la luz de los corazones más puros? Esta es una de esas crónicas que te sacuden el alma y te obligan a mirar más allá de lo evidente, revelando que la verdad más grande rara vez se esconde en las mansiones de lujo, sino en las casas humildes olvidadas por el progreso. Un relato que demuestra cómo un encuentro inesperado puede derribar los muros de frialdad construidos por años de éxito ininterrumpido. Si te apasionan las historias que tocan las fibras más profundas y te invitan a reflexionar, suscríbete ahora a nuestro canal Secretos sin Cadena, donde publicamos vídeos todos los días para acompañarte. Dale like a este video si este inicio te atrapó y déjanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchas y a qué hora. Nos encanta conectar con nuestra comunidad. Todo comenzó una tarde tranquila, cuando un deportivo azul zafiro apareció lentamente por un camino de tierra, levantando una nube de polvo fino. El sonido del motor llamó la atención de vecinos acostumbrados a la quietud, observando con curiosidad aquel intruso metálico que parecía bajado de otro planeta. El vehículo se detuvo frente a una vivienda pequeña, con paredes desgastadas por el tiempo y un techo de tejas que resistía por puro milagro. Aunque humilde, la casa tenía un encanto especial. Macetas con flores vivas colgando de las ventanas, una cerca de madera sencilla y una puerta reparada incontables veces. Era el reflejo de un esfuerzo constante, de un sacrificio diario y de una dignidad que no se rinde ante la pobreza. Del auto bajó un hombre elegante. Traje gris oscuro perfectamente ajustado, un reloj exclusivo brillando bajo el sol, zapatos italianos inmaculados que contrastaban brutalmente con el sendero polvoriento. Su presencia era imposible de ignorar. Se llamaba Fernando Beltrami. A sus 32 años, era reconocido en la metrópolis como uno de los empresarios más jóvenes y exitosos de la región. Un prodigio de las finanzas y la logística que había construido una fortuna impresionante en tiempo récord. Su nombre aparecía constantemente en revistas y diarios financieros, descrito como un visionario sin escrúpulos pero extremadamente efectivo. Muchos lo admiraban, otros lo envidiaban, pero casi nadie conocía realmente al hombre detrás de esa imagen de poder absoluto. Fernando era brillante y ambicioso, pero también profundamente solitario. Rodeado de personas que solo veían en él una oportunidad económica, su vida se había convertido en un ciclo frío de reuniones, contratos y viajes. El dinero crecía en sus cuentas, pero el vacío interior se expandía con la misma rapidez. Aquella tarde no había llegado por negocios ni por curiosidad arquitectónica. Había llegado por una razón específica que no lo había dejado dormir en días. La pequeña casa pertenecía a Teresa, su empleada doméstica. Llevaba más de 3 años trabajando en su mansión de la zona norte, encargándose de que todo estuviera perfecto. Puntual, silenciosa y eficiente, era una de esas personas que parecen volverse invisibles en la vida de los ricos. Están ahí para servir, pero su humanidad rara vez es notada. Fernando casi nunca hablaba con ella, no por crueldad, sino porque en su mundo pragmático, las personas como Teresa eran parte del funcionamiento mecánico de la casa, como los muebles caros o los electrodomésticos. Estaban ahí para cumplir una función. Pero algo había cambiado hacía unos días. Una mañana, al salir apresuradamente para una junta directiva, Fernando escuchó accidentalmente una conversación en la cocina. Teresa hablaba en voz baja por teléfono. «No te preocupes, mi amor. Hoy llevaré algo de comida nutritiva. Sé que estás esperando con paciencia». El tono era completamente distinto al habitual. Estaba lleno de una ternura infinita y una preocupación real que él nunca había visto en ella. Cuando ella lo notó, colgó rápidamente y recuperó su máscara de eficiencia profesional. Pero esa frase se grabó a fuego en su mente. Durante días no dejó de pensar. ¿A quién llamaba con tanta dulzura? ¿Quién esperaba esa comida? ¿Por qué parecía tan angustiada bajo su calma? Lógicamente, no era su problema. Le pagaba un sueldo justo y ella cumplía. Pero en medio de su vida estéril y perfectamente organizada, aquella escena representaba algo profundamente humano que el dinero no podía comprar. Así que esa tarde, impulsado por una curiosidad que ni él mismo entendía, decidió seguirla. Mantuvo una distancia prudencial cuando ella tomó el transporte público. Fernando siguió todo el recorrido en su auto de lujo, sintiéndose fuera de lugar en cada esquina, hasta llegar a ese barrio humilde donde el lujo era un concepto desconocido. Y ahora estaba allí, parado frente a la casa de la mujer que limpiaba el polvo de su mansión sin que él supiera nada de ella. La diferencia entre ambos mundos lo golpeó con una fuerza que le quitó el aliento.
Su residencia tenía más de 20 habitaciones, piscina climatizada y tecnología de punta. Esta casa apenas tendría 2 habitaciones, pero algo en ese lugar lo hizo quedarse observando. Había ropa secándose al sol y un pequeño triciclo rojo apoyado cerca de la entrada. Dibujos infantiles pegados en una ventana con cinta adhesiva. Un triciclo significaba que Teresa tenía un hijo pequeño, algo que él nunca se había preguntado en 3 años. Nunca se había preguntado nada sobre su vida personal. En ese instante, la puerta de madera se abrió con un chirrido. Teresa apareció en el umbral con su uniforme azul claro, sosteniendo una pequeña bandeja con un vaso de jugo y una taza de café humeante. Al ver el auto azul estacionado frente a su modesta propiedad, quedó paralizada. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y sus manos temblaron, haciendo oscilar el líquido. «Señor Beltrán», murmuró en un susurro inaudible, sin dar crédito a lo que veía en la puerta de su hogar. Fernando dio un paso adelante. Por primera vez, su traje de diseño y su porte de éxito se sintieron como una armadura pesada y fuera de lugar. «Teresa», dijo suavizando su tono. «No quería asustarla de esta manera, pero sentí que necesitaba hablar con usted fuera de la mansión». Ella miró el vehículo, luego las paredes de su casa, y finalmente lo miró a él con nerviosismo y preocupación. Su rostro reflejaba un miedo genuino, como si la presencia de su jefe presagiara un despido inminente. «¿Ocurrió algo grave en la casa grande, señor?», preguntó con voz entrecortada. Fernando negó rápidamente, intentando transmitir una calma que él mismo no sentía. Sus ojos bajaron hacia la bandeja. Jugo de naranja, café caliente, preparado con cuidado, como para un invitado especial. Levantó la mirada, movido por una curiosidad que ahora tenía un rostro y un lugar físico. «¿Puedo preguntarle algo con total sinceridad, Teresa?» Ella asintió con timidez. «Claro que sí, señor». Él señaló la bandeja. «¿Para quién es ese pequeño desayuno que acaba de preparar con tanto esmero?» Teresa dudó unos segundos, una eternidad cargada de secretos. Sus ojos se movieron hacia el interior oscuro de la casa, debatiendo si era prudente revelar su vida privada. Y justo en ese momento, desde lo más profundo de la vivienda, se escuchó una voz infantil suave y cargada de esperanza. «Mamá, ¿ya llegó?» Fernando sintió que algo dentro de su pecho se tensaba con una fuerza desconocida. Aquella simple pregunta estaba a punto de revelar una historia que ningún negocio ni millón en el banco podría haberle preparado. Era solo el comienzo de un cambio trascendental. La voz del niño resonó en el aire caliente de la tarde como un eco persistente, dulce e inocente, pero con un matiz de urgencia, como si esperara recibir algo vital. Teresa bajó la mirada hacia la bandeja temblorosa y suspiró profundamente, resignada a abrir la puerta de su realidad. Tras una breve batalla interna entre privacidad y respeto, levantó la vista con determinación. «Señor Beltrán, yo realmente no esperaba que usted se tomara la molestia de venir hasta aquí». Fernando admitió para sus adentros que él tampoco esperaba estar allí, rodeado de polvo y bajo un sol que quemaba su traje gris. Pero un instinto humano primario le dictaba que no debía marcharse. «No se preocupe por mi presencia, Teresa. Solo vine porque sentí que era necesario hablar un momento con usted». En ese instante, la voz del niño volvió a escucharse, más fuerte y demandante desde la habitación principal. «Mamá». La curiosidad de Fernando ya no era fría ni analítica. Ya no era la de un hombre de negocios buscando una debilidad, sino algo profundamente personal. Teresa dudó, mirando alternativamente a su jefe y al interior de su hogar, hasta que finalmente habló con suavidad cargada de hospitalidad. «Pase adelante, señor». Fernando se sorprendió genuinamente por la invitación. Lentamente caminó hacia la entrada, cuidando de no tropezar con el umbral de madera vieja que marcaba el inicio de otro mundo. El interior era increíblemente pequeño comparado con cualquiera de los salones de mármol de su mansión. Sin embargo, lo primero que notó fue que todo estaba asombrosamente ordenado y limpio, reflejando una dignidad que el dinero no puede comprar. Una mesa de madera sencilla, 2 sillas modestas,
un sofá con tela gastada y un estante lleno de cuadernos escolares, lápices de colores usados y juguetes cuidados con amor. Todo impecable. Era evidente que Teresa cuidaba ese espacio con la misma devoción con la que mantenía la mansión de su patrón. Fue entonces cuando lo vio, un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, sentado en una silla observándolo con ojos enormes. Cabello oscuro, expresión que mezclaba timidez con curiosidad desbordante. Al ver a Fernando con su traje elegante, el pequeño frunció el ceño, no por miedo, sino por sorpresa. «Mamá, ¿quién es él?» Teresa dejó la bandeja sobre la mesa con manos temblorosas. «Él es mi jefe, hijo mío». El niño abrió aún más los ojos, asombrado por tener frente a él a la persona de la que tanto escuchaba hablar. «¿Tu jefe?», exclamó, mientras Fernando se sentía extrañamente incómodo y fuera de lugar. En su mundo cotidiano, rara vez se referían a él simplemente como el jefe. Solían llamarlo ingeniero o director con cierta distancia. Pero en aquella cocina de adobe, él era simplemente el hombre para el que su madre trabajaba. El niño comenzó a observarlo de pies a cabeza, deteniéndose en la tela brillante de su traje y en su reloj. «Se ve usted muy elegante, señor», comentó con una sinceridad infantil que arrancó una leve y auténtica sonrisa de Fernando. «Muchas gracias», respondió, mientras veía cómo Teresa acercaba rápidamente el vaso de jugo al niño. Si esta historia te está conmoviendo y quieres descubrir cómo la realidad de Fernando se desmorona frente a la sencillez de este hogar, suscríbete ahora a Secretos sin Cadena y activa la campana. Comparte este video con quien necesite recordar que la verdadera riqueza no tiene precio, y déjanos en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en que nos escuchas. Tu apoyo nos permite seguir trayendo narrativas que transforman el alma. «Primero bebe tu jugo de naranja», le indicó Teresa con dulzura. Fernando observó la escena en silencio. Una madre, un hijo y una merienda básica representaban algo tan común para el resto del mundo, pero tan distante de su rutina de lujos y soledad. Notó un detalle que le oprimió el pecho. Sobre la mesa solo había un pequeño plato con un trozo de pan. La comida era modesta en extremo, contrastando violentamente con los banquetes que a menudo sobraban en su mesa. Teresa lo miró con timidez. «Señor, quería hablar conmigo de algo en particular». Fernando tardó varios segundos en responder. «No sabía que usted tenía un hijo», admitió. Teresa asintió con una sonrisa suave mientras presentaba al pequeño como Andrés. El niño levantó su mano. «Hola». Fernando respondió sintiéndose cada vez más conmovido. Andrés bebió otro sorbo y continuó observándolo. «¿Usted es el que vive en la casa grande?», preguntó con entusiasmo. Fernando asintió. «Sí, Andrés, esa es mi casa». Los ojos de pequeño se iluminaron. «Es verdad que tiene una piscina muy grande». Fernando asintió de nuevo, mencionando incluso su sala de cine privada. Andrés se quedó pensativo, asimilando tal magnitud de lujo, y soltó una frase que caló hondo. «Debe ser muy bonito vivir ahí». Fernando no supo qué responder. Por primera vez, esa pregunta no le pareció sencilla. Teresa intentó cambiar de tema, pero Fernando notó algo extraño. El niño no estaba probando el pan. «¿Es que acaso no te gusta el pan que te preparó tu mamá?», preguntó. Andrés miró el plato, luego buscó la mirada de Teresa, quien se apresuró a decir que sí le gustaba. El niño dudó, pero finalmente confesó en voz baja: «Es que lo estoy guardando un poco para después». Fernando inclinó la cabeza. «¿Una reserva necesaria?». El magnate detectó una tensión en el rostro de su empleada. Volvió a mirar el plato y se dio cuenta de que la porción era insignificante para un niño en crecimiento. De repente recordó la llamada telefónica. «Hoy llevaré algo de comida». La frase resonó en su mente. «Teresa, usted siempre desayuna junto a su hijo antes de marcharse a trabajar». La mujer dudó. «No, señor, a veces tengo que salir muy temprano». Pero Andrés interrumpió con la honestidad brutal de la infancia. «A veces mi mamá no come nada». Teresa se giró rápidamente hacia él,
Pero ya era tarde. Las palabras habían golpeado la conciencia de Fernando. ¿Qué quieres decir con eso, Andrés? El niño respondió con naturalidad. Ella dice que ya comió lo suficiente en la casa grande. Fernando se quedó en silencio. Él sabía perfectamente que esa afirmación era una mentira piadosa. Nunca, en 3 años, había visto a Teresa desayunar en su casa. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. La llamada, la preocupación, la porción de pan. Entendió que el gesto de Andrés no era por capricho, sino por la necesidad de asegurar el sustento de su madre. Fernando sintió una mezcla punzante de sorpresa y una culpa profunda que nunca antes había experimentado. «Teresa», dijo lentamente, «¿es verdad que usted suele llevar comida de mi casa para traerla aquí?» Un silencio pesado llenó la habitación. La mujer bajó la mirada. «Yo no robo nada, señor Beltrán», aclaró con dignidad. Fernando se apresuró a decir que no había sugerido tal cosa, pero la mirada de Teresa reflejaba que ella conocía la mentalidad de los hombres de su clase. Él sintió una incomodidad mayor, reconociendo que la sospecha se había cruzado su mente. Teresa respiró hondo. «A veces, cuando sobra comida en la cocina que usted ya no va a tocar, yo la guardo». El empresario escuchaba en silencio, recordando los platos enteros desechados por protocolo. Era cierto, dolorosamente cierto. Escucharlo de boca de alguien que pasaba hambre le dio una perspectiva vergonzosa de su propia abundancia. «¿Y cuando eso ocurre?», continuó Teresa mirando a su hijo con amor infinito, «yo traigo un poco para él». El silencio volvió a reinar, pero esta vez cargado con el peso de una realidad insoslayable. Fernando comprendía que mientras en su mundo de desperdicio era rutinario, en este hogar cada migaja era un tesoro. Esa verdad comenzaba a golpear los cimientos de su ser. Pero lo más impactante estaba por manifestarse a través de una pregunta infantil. Andrés terminó el jugo y dejó el vaso con cuidado extremo. Luego miró a Fernando con la curiosidad natural de un niño que no sabe de jerarquías. «¿Usted tiene hijos?». La pregunta golpeó la armadura de soledad del empresario. Fernando tardó un segundo en responder, dándose cuenta de lo vacío que estaba su hogar a pesar de los metros cuadrados de mármol. «No, no tengo», admitió con voz extrañamente pequeña. El niño inclinó la cabeza, procesando la respuesta. «¿Por qué?». Fernando dejó escapar una sonrisa incómoda. «Supongo que nunca encontré el momento adecuado entre tantos contratos y viajes». Andrés frunció el ceño, tratando de entender algo muy complicado sobre los adultos ricos. «¿Y vives solo en esa casa tan grande de la que me habla mi mamá?». Fernando asintió. «Sí, vivo solo». Sintiendo por primera vez el peso real de las paredes de su mansión, el niño miró su propio entorno, pequeño pero cálido, y volvió a mirar al empresario. «Debe ser muy silenciosa». Aquella frase, dicha con total inocencia, golpeó a Fernando de una forma extraña. Era una verdad que siempre había intentado ignorar con el ruido del trabajo. Su casa era un mausoleo de lujo donde el eco de sus propios pasos era la única compañía constante. Por un momento, imaginó sus enormes habitaciones vacías, perfectamente ordenadas pero carentes de alma. Andrés volvió a hablar. «A mí no me gusta el silencio. Me da un poco de miedo cuando no hay ruido». Teresa acarició suavemente el cabello de su hijo, pero el niño continuó. «A veces, cuando mamá trabaja todo el día, la casa se queda muy callada». Fernando levantó la mirada hacia su empleada. «El pequeño se queda solo habitualmente». Teresa respondió rápidamente que solo eran algunas horas y que una vecina de confianza pasaba a vigilarlo. Pero Andrés reveló la verdadera esencia de su espera. «A veces espero mamá sentada en la ventana durante mucho rato». Fernando sintió que algo se apretaba en su pecho, tal vez porque aquella casa ya no parecía sencilla, sino llena de historias de resistencia. Andrés lo miró nuevamente y le hizo la pregunta más lógica de todas. «¿Y usted por qué vino hasta aquí hoy?». Directa, simple, despojada de pretensiones. Fernando miró a Teresa, luego al niño, y por primera vez en su carrera no supo qué decir.
La verdad era que ni él mismo entendía completamente ese impulso irrefrenable. Tal vez fue curiosidad, inquietud por la llamada o quizás algo espiritual que no lograba identificar. Antes de que pudiera articular una respuesta, Andrés disparó otra pregunta que cambiaría el rumbo de la charla. «¿Usted es bueno con mi mamá cuando ella está trabajando allá en su casa?» Teresa levantó la cabeza rápidamente, avergonzada por la franqueza, e intentó llamarle la atención. Pero Fernando apartó la mirada del niño, dándose cuenta de que esa era la pregunta más importante que le habían hecho en años. «¿Por qué me preguntas eso, Andrés?» El pequeño se encogió de hombros. «Porque a veces mamá llega muy cansada y le duelen mucho los pies». El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era un silencio acusador. Fernando miró a Teresa, quien evitó su mirada para no mostrar la vulnerabilidad que su hijo exponía sin filtros. Andrés continuó con total sinceridad, sin saber que cada palabra era un dar de la conciencia de su jefe. «Pero ella siempre dice que su trabajo es importante. Dice que si trabaja mucho y se esfuerza cada día, algún día todo va a ser mucho mejor para nosotros». Fernando sintió que cada palabra caía lentamente dentro de él. Nunca había pensado en el trabajo de Teresa de esa manera. Para él, era una función mecánica. Para Andrés, representaba la esperanza, el sacrificio materno y la única posibilidad real de un futuro diferente. Era el amor convertido en cansancio físico. Andrés lo miró nuevamente y le preguntó si sabía un secreto familiar. Fernando inclinó la cabeza con interés. El pequeño dudó un segundo y luego dijo algo que dejó inmóvil al millonario, rompiendo sus últimos prejuicios. «Mi mamá dice que usted es un buen hombre, aunque a veces sea un poco serio y hable muy poco con ella». El corazón de Fernando dio un salto inesperado. Esa validación no era lo que esperaba escuchar bajo ese techo de adobe. Miró lentamente a Teresa, quien parecía extremadamente incómoda por la revelación. «Andrés, por favor», murmuró ella con el rostro encendido. Pero el niño continuó con admiración. «Ella dice que usted trabaja mucho desde muy temprano hasta muy tarde, que por eso tiene esa casa tan enorme con piscina». El empresario sintió una mezcla extraña de emociones, orgullo por su esfuerzo, pero también incomodidad profunda sobre sus valores. Andrés apoyó los codos sobre la mesa y lanzó una duda de lógica aplastante. «¿Es verdad que cuando alguien trabaja mucho puede tener una casa grande?» Fernando respondió lentamente que a veces sí funcionaba así. Andrés sonrió con esperanza pura. «Entonces, si eso es cierto, mi madre también debería tener una mansión como la de usted». El aire se detuvo ante la contundencia de esa observación infantil cargada de justicia básica. Fernando supo qué responder. En la lógica simple de Andrés, aquello tenía todo el sentido. Teresa trabajaba muchísimo, incluso más de lo que él había notado en 3 años de convivencia laboral. El niño bajó la mirada, partió el pequeño trozo de pan en 2 y guardó una mitad. Fernando observó el gesto. «¿Por qué guardas la otra mitad si todavía tienes hambre?» Andrés negó con la cabeza. «Esta parte es para que mi mamá coma algo cuando regrese». Teresa cerró los ojos, abrumada por el amor de su hijo. Fernando sintió que algo se estremecía profundamente en su interior. Había escuchado discursos vacíos sobre sacrificio, pero ver ese pequeño gesto era humano y real. Andrés levantó la mirada y le ofreció la taza de café que aún estaba en la bandeja. Fernando parpadeó sorprendido. ¿Para quién era realmente este café? ¿Teresa? La mujer dudó, pero Andrés adelantó. «Es para el señor de la tienda de la esquina». Fernando frunció el ceño. El pequeño explicó que el dueño, el señor Luis, era muy bueno porque dejaba que su mamá pagara la comida después. El silencio se volvió absoluto mientras Teresa cerró los ojos, confirmando tácitamente que tenía deudas para alimentar a su hijo. Fernando sintió como si una pieza más de rompecabezas encajara con brutal fuerza. «¿Usted tiene deudas en la tienda para poder traer pan a esta mesa?», preguntó, mirando alrededor con nueva perspectiva. Todo adquiría un significado de lucha y supervivencia. ¿Por qué nunca se acercó a mí para pedirme ayuda? La mujer levantó la mirada con dignidad.
Mis problemas personales no son responsabilidad del patrón. La respuesta fue tranquila, firme. No buscaba lástima, solo cumplir con su trabajo para sacar adelante a Andrés. Fernando sintió una punzada de culpa. Mientras se manejaba millones, ella libraba una batalla semanal por la comida de su hijo. Andrés volvió a intervenir. El señor Luis es importante en nuestras vidas, porque nunca nos dice que no. Fernando comprendió que para el niño, un simple crédito era el mayor acto de bondad. Entonces Andrés hizo una última pregunta que atravesó directamente el corazón del millonario. ¿Usted también es un hombre bueno con mi mamá? Fernando no pudo responder de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba seguro de cuál era la respuesta verdadera desde su alma. Algo dentro de él empezó a cambiar de forma irreversible. La pregunta del pequeño flotaba en el aire, exigiendo una respuesta puramente humana. Fernando miró a Teresa, quien permanecía de pie con las manos entrelazadas sobre su delantal, sin resentimiento, solo una tranquilidad desconcertante. Andrés esperaba con paciencia. Fernando respiró profundo. Al menos intento ser una persona buena. El niño inclinó la cabeza, analizando la confesión. Intentar ser bueno es lo mismo que serlo en la práctica diaria. La lógica infantil cayó con el peso de una verdad absoluta. Fernando admitió con una risa nerviosa que a veces no era suficiente. Andrés pareció aceptarlo y continuó comiendo la pequeña parte de pan. Fernando observaba cada gesto, dándose cuenta de que cada detalle bajo ese techo tenía un peso emocional que su vida de lujo no poseía. Por primera vez estaba viendo la vida real, sin filtros de dinero ni apariencias. Eran personas tratando de salir adelante con dignidad. Esa visión lo sacudía hasta los cimientos de su existencia vacía. Andrés terminó su merienda, colocó el vaso con cuidado y agradeció a su madre con una sonrisa que iluminó la estancia. Fernando notó que en esa casa no había prisa, ni teléfonos sonando con urgencias, ni correos que no pudieran esperar. Todo avanzaba a un ritmo humano, centrado en el vínculo entre una madre y su hijo. El pequeño volvió a dirigirse a Fernando. Trabajar casi todo el día debía ser muy cansado para un hombre como él. El empresario se encogió de hombros, pero el niño quiso saber si realmente disfrutaba lo que hacía. Fernando tardó en responder. La respuesta ya no le parecía tan clara. Andrés continuó. Su madre también trabajaba mucho, pero siempre encontraba tiempo para jugar con él al llegar a casa. Teresa sonrió suavemente, mientras el niño insistía en que ella siempre estaba ahí, sin importar el agotamiento. Fernando miró a la mujer y ella bajó la mirada, explicando que pasar tiempo con Andrés era lo más importante. El pequeño se levantó, fue al estante y regresó con un cuaderno lleno de dibujos. Se lo mostró a Fernando. Casas, árboles y muchas versiones de Teresa. En la mayoría, el niño parecía tomado de la mano de su madre. Sin embargo, uno llamó la atención del empresario, una representación detallada de su propia mansión, con piscina y ventanales. «Ese eres tú», dijo Andrés señalando una figura masculina. Fernando se sorprendió por verse allí. «¿Por qué me incluyes en tus dibujos?» El niño respondió con naturalidad. «En mi historia soñada, el jefe invita a mi mamá a vivir aquí, para que no sufra y no tenga que trabajar tanto. Así podríamos estar más tiempo juntos». Teresa soltó una risa nerviosa, pero Fernando no podía apartar la mirada. Nunca nadie lo había dibujado como parte de un sueño o una familia. En su mundo solo era un jefe o un hombre de éxito. Para ese niño, Fernando tenía el poder de cambiar el destino de su madre. Andrés cerró el cuaderno y añadió que su mamá decía que eso nunca pasaría, porque los ricos no suelen hacer ese tipo de cosas. El silencio volvió a llenar la cocina tras esas palabras sobre la brecha entre ricos y pobres. Fernando sintió una punzada inesperada. El niño no lo dijo con resentimiento, sino como quien describe una regla inamovible. «¿Ella te inculcó esa idea?», preguntó a Teresa. Ella respondió con suavidad que solo le explicaba la realidad para que no se hiciera falsas ilusiones.
Fernando apoyó una mano sobre la mesa. Tal vez el mundo no siempre tiene que funcionar de esa manera tan rígida. Andrés levantó las cejas con asombro. Entonces existe la posibilidad de que algo cambie. Fernando no dio respuesta clara. El niño caminó hacia la ventana para admirar el auto azul. ¿Cuánto costaba? Fernando respondió con una risa triste que costaba mucho dinero. Al confirmar que valía más que la casa entera, sintió lo absurdo de su escala de valores frente a la necesidad ajena. Andrés sonrió y declaró: «Cuando sea grande compraré una casa mejor para mi madre, porque trabaja demasiado duro por mí». Teresa acarició su hombro, pero el pequeño insistió con convicción. Fernando veía en Andrés una determinación impulsada por amor puro. Para el niño, el trabajo de su madre no era limpieza. Era un sacrificio silencioso que merecía recompensa. El empresario sintió admiración y tristeza al darse cuenta de que nunca había valorado el esfuerzo humano detrás de sus empleados. Andrés relató cómo su madre se quedaba despierta cuidándolo cuando se enfermaba, incluso sin dinero para medicinas. Reveló que Teresa había vendido un anillo de su propia madre para costear el tratamiento de una neumonía. Fernando sintió un nudo en la garganta al comprender la magnitud de la lucha de su empleada, mientras él solo pensaba en balances financieros. El silencio reinó de nuevo, cargado de una nueva comprensión y respeto profundo. «¿Por qué nunca me contó nada de esos momentos tan difíciles en estos 3 años?» preguntó a Teresa. Ella respondió con calma que no era necesario molestar al patrón con sus problemas, manteniendo siempre su dignidad intacta. Durante 3 años, ella había sido una sombra eficiente y él nunca se tomó un segundo para ver el rostro humano detrás del uniforme. Cada dibujo era una ventana a batallas silenciosas que no aparecían en revistas de negocios. Fernando se dio cuenta de que mientras se negociaba contratos de millones, Teresa negociaba la supervivencia de su hijo con valentía admirable. A pesar de todo ese peso, se siente una mujer feliz. Teresa pensó unos segundos. Tener a mi hijo sano es suficiente para encontrar felicidad en medio de cualquier tormenta. Fue entonces cuando Andrés soltó la observación que terminó de desarmar a Fernando. «¿Por qué? Si usted es tan rico, se ve siempre tan triste». El millonario se quedó inmóvil. El dinero no le había enseñado lo que realmente importaba, y un niño se lo estaba mostrando. Andrés explicó que según su madre, a la gente le falta compañía o amor, y por eso la tristeza se refleja en sus rostros elegantes. Fernando se reclinó, admitiendo que la madre de Andrés era una mujer muy sabia. El niño contó que ella solía mirar por la ventana pensando en su futuro, cargando el peso de un destino incierto. Cada palabra atravesaba las defensas de Fernando, recordándole que había sacrificado su tiempo por una riqueza que ahora se sentía incompleta. Andrés sugirió con inocencia que tal vez Fernando había ido a su casa esa tarde simplemente porque necesitaba hablar con alguien que lo escuchara de verdad. Teresa se disculpó por la incomodidad, pero Fernando le aseguró que era un diálogo necesario para su crecimiento. Ella había trabajado en la mansión sin imaginar que su jefe terminaría en su cocina escuchando sus luchas. El magnate miró al niño. «Gracias a esta charla, me siento un poco menos triste que cuando llegué». El sol comenzaba a bajar, convirtiendo la tarde en noche, mientras una brisa suave movía las plantas del pequeño patio. Fernando volvió a mirar a su empleada y le confesó que ahora entendía que el éxito no es solo ganar dinero, sino construir una vida con propósito. Reconoció que Teresa había construido una vida ejemplar prácticamente sola, basada en el amor y la entrega. Fernando suspiró profundamente y, en un acto nunca antes realizado, le pidió disculpas sinceras por su ceguera de años. Se disculpó por tratarla como mobiliario y no conocer a la gran mujer que mantenía el orden en su vida. «Mientras yo pensaba en negocios, usted luchaba por lo más sagrado que existe, su hijo», admitió con humildad. Teresa respondió que todos tienen sus luchas, pero Fernando añadió que no todos las enfrentan con su misma entereza. El silencio que siguió fue cálido y ligero, como quitarse una venda tras años de oscuridad. Andrés, con alegría, le preguntó si volvería a visitarlos. El millonario dudó, pero al ver la calidez de ese hogar, aceptó, entendiendo que allí había algo que su mansión carecía. El niño corrió a buscar más pan,
pero Teresa lo detuvo diciendo que debían guardar para el día siguiente. Ese detalle volvió a golpear a Fernando. En su mundo de desperdicio era norma. Allí cada gramo era valioso. Antes de retirarse, Fernando le pidió a Teresa que al día siguiente fuera a su oficina, porque quería realizar cambios importantes. Ella se mostró confundida, pero le aseguró con una sonrisa que serían cambios buenos, debidos hace mucho tiempo. Al salir al patio bajo el cielo oscurecido, Fernando se volvió para agradecerles la lección de vida. El niño, con orgullo, afirmó que le había ayudado a que el jefe aprendiera algo nuevo. Fernando confesó que aprendió que el verdadero valor no se mide por posesiones, sino por lo que uno es capaz de entregar. Caminó hacia su auto, pero antes de subir, miró la pequeña casa una vez más, sintiendo una gratitud nunca antes experimentada. Aquella tarde, el joven millonario descubrió que la riqueza más grande no reside en cuentas bancarias, sino en el amor de una madre y la generosidad de un niño. Mientras se alejaba por el camino de tierra, Fernando Beltrán sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de pisar esa humilde cocina. Si esta historia te recordó que la abundancia material no sirve de nada si el corazón está vacío de empatía, suscríbete ahora a Secretos sin Cadena. Activa las notificaciones. Comparte este video con quien necesite valorar a quienes lo rodean y déjanos en los comentarios tu ciudad y la hora exacta en que nos escuchas. Gracias por caminar con nosotros hasta el final. Que la conexión humana y el respeto por el esfuerzo ajeno iluminen siempre tus pasos. Hasta la próxima historia.